está con nosotros Rodolfo Guzmán. Él es vocero de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Rodolfo, bienvenido. Muchísimas gracias, Pita. Un Gracias por placer la, tenerte acá. invitación. Pues estar en casa siempre es a gusto, ¿no? Claro que sí, exactamente. Esta es tu casa y también Muchas es, gracias. también es casa tuya. Rodolfo, primero que nada, ¿qué es lo que hacen ustedes? Acción Ciudadana Frente a la Pobreza es una organización que aglutina a varias organizaciones de la sociedad civil. Aproximadamente hay 60 organizaciones. ¿Qué se hace? Se hacen planteamientos de políticas públicas para incidir en la política pública, es decir, en aquellas acciones que hace el gobierno particularmente para tratar de superar la pobreza, porque nos enfrentamos a un problema muy serio ahí, Pita. Hace 25 años, la pobreza en este país le afecta a más de la mitad de los mexicanos. Más del 50% de la población en México vive en condiciones de pobreza. No tiene ingresos suficientes para adquirir una canasta básica. ¿Qué es la canasta básica? La canasta básica es ahí donde metemos el azúcar, el café, un huevito, un pedacito de carne, un poquito de leche, pero también la educación, lo que gastamos en la educación de los hijos, el transporte y otros gastos mínimos para sobrevivir una familia. Y hoy en día el ingreso que tiene un buen porcentaje de la población, un alto porcentaje de la población, no alcanza para adquirir esa canasta básica. Es una contradicción porque México es un país rico pero con muchos pobres. Para tener una comparación podemos pensar, por ejemplo, en Uruguay. En Uruguay, 9 de cada 10 uruguayos no tienen problemas de pobreza, o sea, tienen un pobre por cada 10. Aquí tenemos la mitad. Entonces, ¿qué hacemos? Revisamos los programas sociales, revisamos todas aquellas acciones que incidirían en superar la pobreza y la desigualdad, que son dos fenómenos muy serios, para tratar de mejorarlos. Hacemos recomendaciones muy técnicas algunas, por ejemplo, al gobierno, al Congreso. Pasamos por el Congreso primero para que se conviertan en leyes. De esa manera han nacido organizaciones tan importantes en México como el Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social del país. Fue una iniciativa de la sociedad civil para poder medir la pobreza y poder establecer ahí también rangos de qué se necesita que tengan los programas sociales. Antes los programas sociales en este país, la gente joven no tiene por qué acordarse porque no lo vivió, pero antes se repartía a través de organismos políticos. A lo mejor tú te acuerdas o alguien has leído de la existencia de grandes organizaciones obreras o grandes organizaciones campesinas a las que se les entregaban los beneficios y ellas los distribuían entre sus miembros. Esto propició la existencia de una política clientelar, es decir, los políticos que aspiran a un cargo de representación popular reparten estos beneficios entre sus agremiados, entre sus adherentes, entre quienes quieren que voten por ellos. Esta práctica, por desgracia, sigue existiendo. Es una práctica que siguen, desafortunadamente, la mayoría de los partidos políticos. No uno en específico. La mayoría de los partidos nos pasa esto. Que es, te doy tu despensa, pero préstame tu credencial para asegurarme que sí vas a votar por mi partido. ¿Más o menos así funciona? Si tú quieres que te voy a dar una tarjeta rosa, por ejemplo, pero tienes que votar por mí. Y cuando yo gane, esa tarjeta rosa le voy a depositar dinero. Es una vulgar compra de votos. Claro. O te doy una beca para tus hijos, o te doy el apoyo para los abuelitos, para los ancianos, como yo comprenderé, a cambio del voto, la coacción del voto, la presión del voto, y para eso se utilizan los programas sociales. ¿Qué ha pasado en México? Que se empezaron a multiplicar como consecuencia de esto los programas sociales. Hoy el Coneval registra 6,491 programas sociales.
Más o menos, ¿qué Hay ofrecen? programas sociales, déjame contarte. Por ejemplo, para atender a los adultos mayores hay un programa federal, hay otro programa estatal y hay un programa municipal operando en el mismo territorio, asistiendo a las mismas personas. Pero cada uno de estos programas tiene su propio aparato burocrático, tiene su propio presupuesto, sus propios transportes, sus camioncitos, sus camionetas y su presupuesto. De manera tal que en lugar de que bastaría con un solo programa y el resto de los recursos que se están utilizando los pudiéramos aplicar para atender otra población, la población infantil, por ejemplo. En el caso de los niños, no tenemos un programa integral para atender los primeros 1000 días de los niños. Los primeros 1000 días de los niños son definitivamente fundamentales. Claro. Lo que ocurra en esos primeros 1000 días va a determinar el resto de su existencia. Si tenemos un niño bien nutrido, si tenemos un niño bien con afectos, bien asistido, vacunado, vamos a tener un niño muy sano, claro, vacunado, es decir, un programa integral que lo cuide durante esos primeros 1000 niños. Tendríamos un futuro radicalmente distinto en el país si hiciéramos esas y otras acciones, no solamente esa, pero esa y otras muchas acciones. Pero en cambio lo que está ocurriendo es que desperdiciamos los recursos, los dispersamos, los duplicamos, los triplicamos en programas y se han convertido pues en una herramienta, en un instrumento de los políticos. Cuando llegan al poder dicen, aquí en mi distrito yo voy a crear un nuevo programa. No estoy muy seguro que sea en Zacatecas, si no es en Zacatecas, les ruego que me perdonen los zacatecanos que nos estén escuchando, pero en alguna entidad de la República hay inclusive un programa para atender a las quinceañeras. Qué bonito y qué bueno, ¿no? Pero que las quinceañeras tengan su baile, tengan su vestido, tengan su vals, que vayan a cantarle los Broncos, espero que no sea el Bronco, sino el grupo Bronco. Pero digo, hay otras necesidades más urgentes. Oye, Rodolfo, hay voces también que se levantan y dicen, no puede ser posible que estemos prometiendo, prometiendo ayuda para todo el mundo. En vez de ayudarlos a que trabajen, estarles dando el dinero, estarles llevando personalmente la ayuda, ¿no? La comida o la cobija o lo que sea. Sí, esto tiene que ver, hay muchos programas que son asistenciales, es decir, son asistenciales en el sentido de que les resuelven un problema, pero no les cambia la vida. Es decir, la intención, yo creo que por eso es que tenemos todavía este porcentaje tan constante a lo largo de 25 años, más de 50% de la población en pobreza. Así, ¿qué ocurre? No terminan saliendo de la pobreza. La educación contribuye mucho, es un factor de polarización, uno puede escalar posiciones. Es el caso de muchos de nosotros, es mi caso particular. Es decir, yo vengo de una familia pobre, pero gracias a la educación y a las oportunidades de empleo que tuve, pude superar esa condición y mis hijas han superado también esa condición. De eso se trata, que las familias lo puedan hacer. Claro. Pero no que se queden. Hoy lo que está ocurriendo es que se nos descompuso el elevador social, de manera tal que alguien puede nacer pobre y los hijos de esa familia quedarse ahí, quedarse pobres. No hay elevador social para ellos. Eso es muy grave, Pita. Eso es de veras, es desesperante, es triste para un país como México. Es muy triste, sobre todo cuando vemos lo que somos los mexicanos, lo que podemos hacer, lo que nuestro país como territorio, como extensión nos ofrece y que no lo estamos capitalizando. Y ahora, cuando regresemos de esta pausa, vamos a conocer cómo podemos hacer nosotros, tú, yo, todos nosotros, para denunciar si es que ha habido algún tipo de compro de voto o alguien te está diciendo, mira, hazle por aquí, yo te voy a ayudar a que te den la escritura de tu casa. Hay tantas formas de comprar, ¿no, Rodolfo? Sí, desafortunadamente. Tristemente hay muchas formas de presión y está ocurriendo en prácticamente todo el territorio nacional y lo están haciendo
todos los partidos políticos Si hoy te- en día. si te Y quieres- los ciudadanos podemos responder. Vamos a ver cómo. Exactamente. ¿Te quieres comunicar con nosotros? 53220300 y vamos a regresar con Rodolfo Guzmán, vocero de Acción Ciudadana frente a la pobreza, a conocer justamente qué va a hacer la sociedad civil para evitar el uso de recursos de programas sociales en estas campañas electorales que ya están, que arden. Regresamos en un momento. Rodolfo. Muchísimas gracias, Pita. Mira, la pregunta que nosotros nos hicimos es, bueno, ¿qué país queremos? Estamos inconformes, estamos molestos, estamos, bueno, hay otras palabras todavía más gráficas que no vamos a usar, pero estamos molestos con el país que tenemos, queremos un país distinto. Queremos básicamente un país con democracia, pero sin pobreza. Democracia sin pobreza. Esta sería la clave. Tú decías al principio que, bueno, este es un barco y que todos queremos ir caminando juntos, ¿no? Pero eso es la democracia. Esa es la idea de la democracia. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo para caminar juntos en un solo rumbo? Para eso se necesita que haya libertad y para eso se necesita que haya garantía de que tu voto vale, que tu voto cuenta. Y nosotros lo que estamos muy preocupados es porque llegamos a esta elección en una situación un poco complicada de debilidad institucional. Tenemos autoridades que no han sido nombradas, no tenemos procurador, no tenemos procurador anticorrupción, fiscal anticorrupción. En la FEPADE, que es el organismo de la Procuraduría que se encarga de fiscalizar el uso de los recursos, la acaban de descabezar, acaba de entrar un nuevo fiscal, al otro fiscal lo descabezaron porque andaba investigando a una constructora que ha corrompido prácticamente toda América Latina, ¿no? Bueno, llegamos en esa situación difícil de debilidad institucional, no hay acuerdo entre el Tribunal Electoral y el Instituto Nacional Electoral. Sí, hombre, eso está Hay terrible. disputas ahí. Entonces, ¿qué garantías tenemos los mexicanos para que en realidad el voto se respete? Nosotros. Resulta que la garantía somos nosotros, los propios ciudadanos, tenemos la oportunidad de participar. Entonces nosotros con las nuevas tecnologías abrimos un sitio web que se llama Democracia sin Pobreza. Democracia sin pobreza. Democracia sin Pobreza. Y ahí lo que encuentran es, usted entra, lo abre y encuentra ahí un formulario que le da oportunidad de participar en el proceso. No sé si lo podamos ver, cuando menos la portada. Aquí está, Democracia sin Pobreza. Democracia sin pobreza, ¿punto qué? .mx, Ok. democraciasinpobreza.mx. Ok. Y entonces es un reporte ciudadano que intentamos que solo reporte lo que a ti te conste y lo que tú personalmente viste, Ok. para que ayuden a que no se roben el dinero contra la pobreza. Y garantizamos que el reporte es anónimo. Perfecto. Entras ahí y tú puedes ir llenando un formulario que te va a ir preguntando dónde lo viste, en cuál estado lo viste. Van a aparecer la lista de todos los estados y nada más hay que marcarlo. Okay. ¿En qué la dirección completa del municipio? Si tienes posibilidad de mandarnos el mapa de donde ocurrió, toda la tecnología nos lo pone en la mano. Nos mandan el mapa. Después también, en qué estado, la dirección completa. Nos regresamos a la misma página, la que sigue si es posible, para que la veamos. No, a la que sigue. A la que sigue le estás dando antes. Ajá. Bueno, entonces te va guiando y te dice, ¿qué viste que estaban repartiendo? Estaban repartiendo dinero. ¿Cuánto? A ver si puedes encontrar cuánto dinero era. Y si estaban repartiendo tinacos, o si estaban repartiendo útiles escolares, o si estaban repartiendo lo que hayan estado repartiendo, anotarlo ahí. Poner, si es posible, la cantidad. Esto nos está permitiendo, por lo pronto, construir un mapa en el que estamos diciendo cómo se está cotizando el voto en el país. En la Ciudad de México es la cotización más alta que tenemos reportada hasta ahora, pero hay cotizaciones también altas, sobre todo en el norte del país, un poquito más abajo, en el sureste.
Pero Rodolfo, tendrían que mandar alguna prueba de lo que están diciendo, porque si no yo agarro a hay, todos mis amigos, a mi colonia y digo, vamos a decir que fulanito de tal está sí, corrompiéndonos. existe ese riesgo, por supuesto, pero sí les pedimos que si quieren comprometerse más, el ciudadano pueda mandar fotografías, pueda mandar audios, pueda mandar videos, todas las evidencias. Esas evidencias nosotros las vamos a tomar, las vamos a reunir y no las vamos a pasar así, no las vamos a considerar ya como esto es una denuncia. No, para formar una denuncia las autoridades han sido cuidadosas y han establecido una serie de conceptos que validan si es o no alcanza el carácter de denuncia. Para eso hemos integrado también a un grupo de abogados, abogados con experiencia en cuestiones electorales. Ha estado con nosotros, por ejemplo, participando en el diseño de esto, Santiago Nieto, que fue el anterior fiscal, el anterior titular de la FEPADE, justamente. Pero hay otro grupo de académicos y de expertos en asuntos electorales para poder formular una denuncia que esté sólidamente basada en principios jurídicos, para que no ocurra lo que tú atinadamente mencionabas, que nos imaginamos que va a pasar también que un grupo de un partido podría estar acusando al otro. Eso lo vemos en todas las elecciones. No, aquí vamos a pasar por el tamiz jurídico para que cuando tengamos una denuncia realmente válida podamos acudir no solamente a la FEPADE, sino al mismo Tribunal Electoral. Eso está buenísimo. Digo, lo hemos visto en todas las elecciones, en las intermedias, en las grandes. Hemos visto a candidatos sacando de su bolsillo y dando dinero. Hemos visto las bolsas con las despensas. Hemos sabido de tarjetas que se llenan con dinero o que se podrían llenar si es que votas por determinado candidato. Por ejemplo, nos están mandando, pero como es anónimo, tampoco voy a decir el partido, ¿ok? Dice, en Valle de Bravo dice que van a dar las escrituras más baratas y votan por él. Esto puede constituir un delito electoral. Es decir, ahí en el caso de esta persona que nos está hablando de Valle de Bravo, le pedimos que entre a democraciasinpobreza.mx y que llene este formulario, que si tiene evidencia, por favor nos la envíe, nos la haga llegar. Nosotros les pediremos a nuestro equipo de abogados que lo revisen, que lo documenten y si tiene esta calidad para poder pasar entonces a la FEPADE o pasar al Tribunal Electoral, hacer una denuncia formal. Tenemos que hacerlo. De otra manera, esto va a continuar. Pareciera que hay quienes nos han dicho, no, esto no se va a terminar nunca. Ha ocurrido en otros países, en la Gran Bretaña, en Estados Unidos, que había clientelismo electoral y lo han logrado borrar, ¿eh? Efectivamente. Ahora, se supone que están prohibidas, por ejemplo, vamos a poner específicamente las que dan los gobiernos, que no deben de ir marcadas con las ayudas, que no deben de ir marcadas con el logotipo del partido, por ejemplo, ¿no? Eso está absolutísimamente prohibido. Si eso es un delito electoral, está especificado en los códigos correspondientes. Sí, por supuesto que está prohibido. Fíjate, el otro día llegó una conocida y dice, es que venía con una amiga y esta amiga me dijo, ven, acompáñame que se va a armar el meeting. Dice, llegamos a una como escuela y entonces nos dijeron, no les vamos a decir a qué partido vamos a apoyar, pero lo que vamos a hacer es que vamos a conseguir, cada uno de nosotros tiene que conseguir a 7 personas. Y esas 7 personas tienen que conseguir otras 7 personas. Entonces, yo voy a llegar, el mero mero, yo voy a llegar y le voy a decir a todos los diferentes partidos, tengo 1,500 personas o 10,000 personas, ¿cuánto me das? Lo que sí les aseguro es que por lo menos nos tocan de a 7,000 pesos por cada uno. Entonces te quedas así de, ok, eso está sucediendo, otras cosas más están sucediendo y todo el mundo trata de sacar ventaja de este momento. Y de alguna manera es comprensible que la gente, sobre todo más necesitada del país, estamos hablando de los más pobres, pues tomen el tinaco, tomen la bolsa de cemento, y lo que se lo lleva de un partido, de otro partido, de otro partido, y al final de cuentas, lo importante es que ellos decidan su voto,
que sepan que ninguna de esas cosas, en primer lugar, que cuando existe un programa social se les está entregando porque es un derecho. La democracia implica eso. La democracia es que tú puedas ejercer libremente tus derechos, que tengas la libertad, eso es lo que consagra la democracia, y que tú tengas el derecho a la educación, a la alimentación, a la vivienda, a tener agua potable, a garantizar que tus hijos tengan un futuro mejor. Pero es un derecho y los recursos que se utilizan para garantizar esos derechos son los que nosotros aportamos a través de los impuestos que pagamos. Claro. Todos los que trabajamos pagamos impuestos y de ahí el gobierno toma esos recursos. No es una dádiva, no es un regalo, es una obligación que tiene el Estado de consagrar ese derecho, de hacer efectivo ese derecho, de concretar ese derecho para que tú puedas superar tu vida, para que las familias puedan vivir mejor, efectivamente. Bueno, pues ahí lo tienen ustedes. Repetimos, la página se llama Democracia Sin Pobreza MX, www.democraciasinpobreza.mx. y ahí tienen Y ustedes. ahí está el formulario y el formulario lo pueden ir llenando. A nosotros no nos va a llegar el nombre de la persona que lo formuló. Si quieren pasar a participar activamente en este proceso, entonces sí nos pueden mandar evidencias y nos pueden mandar fotografías, videos, etcétera, y en ese caso ya entrar en contacto con nosotros directamente. Bueno, pues esto es justamente para lo que sirve la sociedad civil, para vigilar y para ayudar y para traer nuevas propuestas a quienes van a gobernar y a quienes están gobernando. Rodolfo Guzmán. Muchísimas Esta gracias, es tu Pita. casa. Muchísimas gracias. Desde lo sé. siempre. Muchísimas ¿ok? gracias. Rodolfo Guzmán es vocero de Acción Ciudadana frente a la pobreza.